otro sector por encima del precio. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de la Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana 2020. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial en este podcast, pues estoy con mis compañeros de trabajo de mucho tiempo, a lo menos acá con el profesor de la Cámara de Comercio, que llevamos algunos años trabajando en conjunto y que hemos visto muchos resultados de todo el trabajo, ¿no? Justo hoy hablaba con el profesor Pitat, que también nos ha acompañado en muchas ocasiones acá, y nos contaba de el amigo que tiene el vino, ese vino de hoja de Jamaica, allá en Pastaza, creo que es. Lo cierto es que me contaba que toda la diferencia de lo que cuando comenzamos en la Cámara de Comercio con la primera feria y la feria virtual, dice, es algo sumamente diferente. Y así de otros eh, amigos y compatriotas que han estado en estos programas de la Cámara de Comercio, de la feria virtual y diferentes acciones y trabajos que se han hecho en conjunto. Entonces, esto nos ha ido marcando el tiempo en- con este nuevo proyecto de la Cámara, ¿no? Este podcast que lo que busca es cumplir ya parte de la misión. Pero bien, para seguir conversando de esto, vamos a pasar primero a saludarle a nuestro compañero de aquí de la Cámara de Comercio, al magíster Salvador Pérez, con el cual tenemos muchos años de estar trabajando. Salvador, muy buenas noches y gracias por estar en esta tu casa, ¿no? La Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana 2020. Sí, Wellington, muy buenas noches con todos. Realmente un gusto, ¿no? Siempre poder participar en lo que se pueda, tratando de compartir temas con información muy valiosa, realmente, muy valiosa, la cual creería yo ha sido la finalidad que hemos tenido y logrado prácticamente con las diferentes ferias, como bien mencionaba, que se ha realizado en estos últimos 4 o 5 años tal vez, al igual también que las ferias virtuales y demás programas, seminarios, entrevistas y ahora con los podcasts, ¿no? En los cuales pues, así como el tema del día de hoy, que como bien decía es un tema bastante especial, con información que vale la pena tratar y resaltar, pues así mismo se irán tratando temas con similitudes, ¿no? En los cuales la lógica es tratar de que las personas que participen o nos escuchen, pues absorben algo del conocimiento que aquí se está justamente tratando de impartir, como decía, tratando de pues emparejar esa misión y esa visión, ¿no? Y bueno, nuevamente, buenas noches con todos. No, gracias, Salvador. Y también, bueno, estamos honrados con la presencia del doctor Ángel Llerena, bueno, que también ya hemos venido haciendo algunos trabajos, presentaciones allí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, unas charlas magistrales allá en Puerto López, o sea que hemos recorrido, pero todo esto ha sido en favor de los pequeños y medianos empresarios, que esperemos que con toda esta información que vamos a dar el día de hoy noche, pues les sea muy beneficioso. Doctor Llerena, muchísimas gracias y buenas noches. Muy amable por asistir a este programa de la Cámara de Comercio. Y usted representando como gerente de FIASTEC, no nos olvidemos que es un grupo de científicos y catedráticos ecuatorianos. Muy buenas noches. Buenas noches, Wellington, Salvador y demás colegas que están en la sala. Realmente para nosotros siempre será un halago enorme poder compartir con tan distinguidos panelistas y poder realmente expresar nuestro sentir
como personas vinculadas a la actividad agropecuaria y sobre todo pues a la actividad académica y también a la actividad como agricultor, porque yo también, además de ejercer la docencia y la investigación, pues también he sido un agricultor que ha tenido la oportunidad de manejar un predio de herencia de mis padres en la zona de Quevedo, donde desarrollamos cultivos de banano, de cacao, de palma africana, de soya, de maíz. Entonces, todos esos aspectos le dan a uno cierta connotación y cierta experiencia en cuáles son los problemas que debe de solucionar los aspectos de la investigación, porque ese es uno de los aspectos importantes que tiene la investigación. Es decir, ¿para qué sirve la investigación? La investigación sirve justamente para solucionar los problemas que hay en el sector de la producción. En el caso nuestro, que es la producción agropecuaria, a nosotros tener esa vinculación con la actividad, conocemos cuáles son los problemas que tiene la agricultura nuestra, conocemos dónde hay que investigar, dónde hay que presentar las soluciones. Entonces, ante todo eso, es que nosotros como FIASTEC, que hemos logrado reunir a un grupo de profesionales con mucha experiencia y de gran valía, con muchos conocimientos en todas las áreas, estamos prestos para colaborar también con la Cámara Latinoamericana, que muy bien la dirige pues nuestro querido amigo Wellington. Gracias, gracias, doctor. Bueno, vamos a, de parte de algunas preguntas que han estado nuestros compatriotas, ¿no? Haciéndonos a través de la Cámara de Comercio y en el podcast que tenemos un chat y diferentes chats. Doctor, ¿cómo usted ve esta parte de dar el valor agregado a los productos? Porque si bien ya hay muchos productos que se comercializan desde el Ecuador hacia el mundo, como es el caso del café, del cacao, del banano, ¿no? A lo menos Ecuador es uno de los primeros exportadores de banano, igual en el camarón. Pero los pequeños y medianos empresarios no están en ese mismo círculo de oportunidades, ¿no? La oportunidad máximo de ellos van a ser llegar hasta el terminal aéreo, terminal marítimo, pero desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, cómo ellos pueden darle el valor agregado a sus productos para que internacionalmente se vean ellos como unos potenciales exportadores de productos y no como un proveedor de materia prima. Bueno, sí, mira, realmente que nosotros tenemos ya trabajando a partir del año 2013, ya más de 10 años, 12 años ya, tratando de incorporar a la producción agrícola ya no químicos, ¿no? Ya dejar de la agricultura convencional que tanto daño ha hecho a la agricultura. Y eso está comprobado científicamente de todas las enfermedades que han aparecido en los últimos 60 años, es consecuencia del uso indiscriminado de los químicos. Eso es una de las razones por las cuales ya la Comunidad Económica Europea, los países asiáticos y también Norteamérica están poniendo muchas restricciones a todos los que son productos convencionales, porque el grado de elementos químicos, la concentración de elementos químicos que tienen los productos que se exportan, en la gran mayoría de casos pasan el límite permisible. Entonces, ante esa situación, es que nosotros hemos desarrollado muchas alternativas agroecológicas para poderle decir al agricultor, oiga, ya no use químicos para controlar las plagas, use sustancias orgánicas a base de muchos entomopatógenos, muchos hongos que son benéficos y que son capaces de afectar a las plagas y enfermedades. Y también nuestra máxima alternativa que tenemos, que es el uso del aceite ozonizado, que se viene usando con gran profusión, no solo ya aquí en nuestro país, sino que se está usando ya también en Colombia y en Perú por las ventajas enormes que tiene este producto de poder controlar todo tipo de enfermedades producidas por hongos, virus y bacterias. Eso le da un plus a todos los productos que se obtienen a partir de esta metodología. ¿Por qué? Porque ya no van a tener realmente residuos químicos, porque el aceite ozonizado es un producto netamente orgánico. El ozono es una molécula alotrópica
que tiene la particularidad de oxidar las membranas de hongos, virus y bacterias y de todos los insectos de cuerpo blando que son capaces de causar enfermedades. Entonces, eso significa que ha sido una gran ventaja, un gran plus para todos los productos que se obtengan bajo esta metodología. Entonces, esa es la misión que tenemos nosotros como Fiastec, incentivar a que nuestros agricultores le den valor agregado a sus productos y que tengan la ventaja de tener ya alternativas agroecológicas para evitar el uso de químicos. Gracias, doctor. Pasamos con Salvador. Salvador, con esto, ¿no? Que hemos venido trabajando en Fiastec, que tú también eres parte de Fiastec, que hemos dado charlas en las universidades, que hemos estado en seminarios en diferentes otros lugares y conversaciones en los recorridos que hemos hecho, ¿no? Vemos ahora que con la academia uno puede desmarcarse de lo que es un producto común y corriente de exportación y un producto de alta calidad. Pero mucha gente dice, bueno, ¿y cómo llego al mercado? Y tú has dado muchos seminarios con la correcta elaboración de un proyecto, con todo lo que ha sido marketing. ¿Cómo tú le enfocarías a un pequeño y mediano empresario que hoy nos tiene que estar escuchando y que justamente íbamos a hablar de esos temas? ¿Cómo enfocarías esta parte del valor agregado desmarcándote de el producto tradicional de exportación para llegar a los mercados internacionales? Sí, bueno, ese tema, como bien dice Wellington, lo hemos tratado bastante, ¿no? Prácticamente desde que se inició con la temática de la Cámara de Comercio. Bueno, ahí sí puedo, bueno, mejor dicho, debo empezar mencionando una frase que por ahí algún docente alguna vez me comentó y creo yo que es lo más pleno para poder introducir bien este tema, que es un buen profesional sabe cuándo no y cuándo sí aplicar ciencia y en qué medir. ¿Por qué hago esta mención a esta frase? Porque muchas de las veces, como bien dice Wellington, estamos trabajando o estamos estructurando un proyecto con un pequeño o mediano empresario. ¿Y cuál es la dicotomía que surge? Que tal vez uno como profesional, con los demás colegas, etcétera, en el ambiente laboral o académico, estamos acostumbrados a un lenguaje, a un léxico, a una terminología y un entendimiento, digamos, precognitivo del tema que estamos hablando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tal vez ese pequeño empresario, ese microempresario, muy pequeño empresario o recién alguien que quiere comenzar a hacer algún emprendimiento, no lo tiene tan claro como una persona que ya lo ha estudiado y lo tiene claramente interiorizado en su conocimiento. Entonces, manejar correctamente, primero que todo, esa relación en hacerle entender, como digo, en una medida dosificada para que la persona pueda asimilar de qué se le está tratando de hablar. Porque cuál ha sido el error muchas de las veces, y esto lo digo con mucha experiencia desde el punto de vista académico, que nosotros, como he comentado en situaciones anteriores, teníamos, por decir así, una carrera extracurricular o paraacadémica, como le dicen, en la cual teníamos que hacer un vínculo con la sociedad, como universidad religiosa, si vale la pena, salesiana, tenemos pues esa obligación ética y religiosa de hacerlo. Entonces, nosotros obviamente nos daban como una inducción previo a tener este acercamiento con personas microempresarias y eran personas realmente, digamos, con un nivel de precariedad, si vale el término, en temas técnicos bastante amplia. Entonces, no podíamos ir nosotros, es lo que nos explicaban y ahora, pues, con el tiempo les doy la razón, que no podemos ir como cuando uno va a exponer un trabajo, uno va a contener una ponencia de alguna materia, algún trabajo investigativo, algún tema por el estilo, uno va y se refiere a los compañeros y a los docentes con la terminología que se esperara de una persona de quinto o sexto nivel de universidad con un conocimiento bastante amplio y un léxico acorde a lo que está presentando. Entonces, eso mismo no se puede coger y trasladar a las personas microempresarias. Entonces, nos daban a entender que vayamos de la forma, digamos, más de jerga, más común, más orgánica, más habitual en el lenguaje de las personas y en base a ese lenguaje tratar de darles a entender la idea que nosotros tenemos. Porque un punto muy importante era ese. Por ponerles el caso práctico, teníamos nosotros un caso en el sector del Valle, que bueno, Wellington conoce aquí en Cuenca, es una parroquia rural que estará a una media hora del centro, prácticamente a las afueras de la ciudad, colindando con los cantones de Paute, San Bartolo, etcétera. Entonces eran unas personas que se dedicaban a la crianza de los cuyes, como decimos acá, que son bastante populares.
Es que es lo que pasa, por ejemplo, este era un negocio familiar, como los que hay en muchas ciudades y muchas partes del Ecuador y del mundo. Sí, eran lotes de terreno de 1 hectárea, 2, 3 hectáreas, en los cuales ellos tenían unos criaderos bastante rústicos de los cuyes, y cuál el giro de negocio de ellos era bastante simple. Cogían los cuyes, les hacían para engorde, como se dice, les pelaban y les vendían en la feria libre, que es el mercado más grande aquí de Cuenca, el Arenal. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros? Justamente eso. ¿Cómo le podemos dar a entender a ellos y más que todo aplicar el tema del valor agregado para que los productos de ellos, en este caso los cuyes pelados, no vayan directamente al mercado sin algún proceso, algún componente adicional, un valor agregado, un plus, sino tratar de modificarlo para que tenga una acogida, una recepción mucho más amplia de lo tradicional y se deslinden del resto? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí hay otro punto importante que es lo que decía Wellington, el tema de la internacionalización. Pero como bien sabemos, hay dos productos de la SUAY que son los que mayores exportan a Estados Unidos. Uno es Shumir, que es el alcohol, no el huanchac, el trago, como decimos acá. Y segundo, aunque suene raro, los cuyes, cocinados, etcétera. Entonces, prácticamente el ejemplo que estoy poniendo se acopla perfectamente al tema. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Primero aplicamos bastante gerencia de operaciones, porque recordemos que el valor agregado no es, digamos, algo que se aplica, sino es el resultado de, de algunos procesos que se aplican con anterioridad. Es como decir, la suma, el producto de varias cosas que se aplican para obtener esto. Imaginemos que es como una máquina industrial que le mete un montón de insumos, pasa por 10, 20 procesos y al final obtiene un pequeño producto. Lo mismo, se aplica varios conocimientos, se aplica varias técnicas, estrategias, y al final lo que se obtiene es ese punto, que es el valor agregado. Primero se aplicó bastante gerencia de operaciones para tratar, digamos, de que los criaderos que eran de madera, tenían pues fugas, a veces escapaban los animalitos, etcétera, tengan un hermetismo mucho más técnico. Se reestructuró, obviamente con la asesoría de arquitectos, etcétera, con personas pues que saben de albañilería para que lo hagan de cemento, todo con un sistema de alimentación automatizado, de consumo de agua también automatizado, que venga directamente de la vertiente, digamos, fue el paso uno. Pero obviamente, vuelvo y repito, todo esto les explicábamos a ellos y les dábamos a entender. ¿Por qué? Porque la gente también, sobre todo cuando no se conocen estos temas, siempre se va a tener lo que denominan resistencia al cambio, ¿no? Que es un tema científico estudiado, hay millones de libros respecto al tema de la resistencia al cambio. Porque uno dice, no, es que así soy rentable y así me funciona bien y yo lo sigo haciendo así. Está bien, pero no porque algo funcione bien no significa que tenga espacio para mejorar aún más. Entonces, les damos ese punto de vista, le explicamos de una forma bastante comunicativamente habitual, cotidiana, para que estén, digamos, su oído esté adaptado al conocimiento que les tratábamos de impartir y de esa manera ir creando el valor agregado. Para concluir con el ejemplo puntual que estoy analizando en este momento, es que después de toda esta ingeniería de operaciones, hicimos la ingeniería de procesos, gerencia de operaciones, perdón, llegamos al punto ya de administración de empresas. El primer punto que fue es lo básico, un FODA, un análisis PESTEL, un análisis de fuerzas de Porter, un análisis de FODA cruzado, para poder, una de matriz de perfil competitivo, y otras matrices, ¿no? Que se aplican, que bueno, eran varias, o no las recuerdo todas en este momento, pero después de ello pasamos a la parte del marketing, porque ¿cuál fue la idea de estas matrices? Primero, conocerles bien cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, qué posibilidades tienen de incrementar la producción, cuál es su capacidad instalada, cuáles son los factores que ellos aprovechan, los factores que se sienten amenazados, y en base a eso armar un buen plan de marketing, que se le conoce como Business Scorecard, en el cual hay una planificación de marketing, pero que no únicamente le dice que haga, sino que al final le da parámetros, métricas personalizadas para que pueda cuantificar qué tan efectivas fueron esas tácticas que está aplicando. Entonces, así cuando usted dice, quiero ver si el valor agregado en el cual investí y me propuse me está dando frutos, porque es el gran pero después, uno va a las métricas, va a los promedios, a los ponderados, a los ratios, a las razones. Ve y dice, ok, si antes vendía 10.000 unidades al mes, ahora aplicando esto, he subido de 10.000 a 12.000. Ah, entonces mi valor agregado está funcionando porque mi impacto y mi alcance del proyecto realmente funcionó. Entonces, eso puedo decir, espero haberme explicado bien porque es un tema bastante amplio y hay, digamos, esto es customizado, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Hay una gama de varios ejemplos en diferentes ramas, pero la forma más clara creo que es la que acabo de comentar con un ejemplo del día a día.
Sí, sí, no, definitivamente. Tal vez acá para los Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo mismo que tú acabas de ponerle como tú dices, en palabras que se puedan comprender a todos los niveles. Acá en los Estados Unidos esa parte basa en que, como tú lo dijiste, ¿no? Tú pusiste el ejemplo de que las personas venden en un mercado de mayoristas, ¿no? Donde que cualquier persona puede ir y comprar este producto, pero para darle ese valor agregado, ¿no? Y haciendo un estudio de mercado y elaborando el proyecto para acá, para los Estados Unidos y desmarcándose de los grandes exportadores, vienen los mercados de diferentes escalas, ¿no? Puede ser 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. ¿A dónde quiero yo llegar? ¿No? Es al hecho de que un producto de alta calidad, respaldado por la parte científica, académica, teniendo un buen marketing, una buena presencia, unas buenas herramientas con las cuales puede llegar este producto acá a los Estados Unidos. Estamos hablando de que puede llegar a hoteles, a restaurantes, ¿no? De que aquí en la ciudad de Manhattan, Queens, Bronx, todo eso, hay en cantidades restaurantes donde que acá mismo les cuento que los paisanos están vendiendo en $60 un cuy con papas y el motepillo que es tradicional, $60, ¿no? Es como estarse comiendo una langosta acá con todos los camarones y todo lo que dan en Red Lobster, así cuesta un cuy en los Estados Unidos. Pero imagínense si ese cuy tuviera una presentación mucho más gourmet, ¿no? Entonces estuviera en un gran restaurante donde posiblemente no vale 60, vale 150, ¿no? Porque ya viene con otras y otro tipo de preparación y cosas así. Entonces, eso es lo que es también, ya viéndole desde otro nivel, acá es el valor agregado y por qué elaborar un proyecto. Pero hay cosas que aquí también se contraponen, ¿no? Y qué mejor que hablar con Ángel este punto, porque ya con el recorrido que él tiene por todo el campo de nuestro país, por todos los empresarios, viene esta parte de la educación financiera. Y eso es lo que más me preocupa para comenzar cualquier tipo de negocio con los pequeños y medianos empresarios, porque en muchos de los casos para ellos hay prioridades antes que el mismo negocio que tiene que ser el que tiene que estar bien administrado, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo, Ángel, que es lo que tradicionalmente he conversado con muchos profesionales que les digo, oye, pero ¿por qué esta gente está tan endeudada en los bancos? O sea, quiero entender esa parte, me dice, mira, te voy a explicar en palabras sencillas. Este préstamo fue para una bomba de agua, ¿no es cierto? Cuando voy a hacer la inspección, encuentro una televisión de 65 pulgadas. Entonces, ¿tú crees que el campo va a rendir el dinero para pagar el préstamo? ¿Cómo podemos entender esta parte, Ángel? Tú que has recorrido mucho esto de lo que es la educación financiera para los pequeños y medianos empresarios. ¿Realmente hay las prioridades en el negocio o cómo con tu conocimiento en la academia y en la práctica viajando al campo, tú ves esta desigualdad en las prioridades que debe de existir? Adelante, Ángel, por favor. El micrófono está apagado, Ángel. Ok, Ahora. sí, ese es un tema muy recurrente aquí en nuestro país y en casi todos los países de Latinoamérica. Eh, la, el crédito que obtiene un agricultor generalmente usa la mitad para invertirlo y la otra mitad para bienes de consumo de él, ¿no? Sí, un televisor, un buen aire acondicionado, un carro de segunda mano, y se gastan el dinero y no lo invierten realmente, ¿no? Y aparte de eso, que viene acompañado de un problema terrible que tenemos aquí en la producción agropecuaria de nuestro país, que son los bajos rendimientos. Esos bajos rendimientos que son consecuencia justamente de la falta de investigación que hay en todas las entes que se dedican a hacer investigación. ¿Por qué Colombia, Perú, Chile tienen mejores rendimientos que nosotros en el área agropecuaria? Porque ellos sí dedican el 2 o el 3% del PIB para investigación. Ecuador apenas el 0,01% es lo que dedica para el PIB en investigación, es decir, casi nada. Entonces, si tú no tienes investigación en un país, estás condenado a vivir en el subdesarrollo, estás condenado a no tener buenos rendimientos, a no tener buenas variedades, a no tener eh, equipos o tener el conocimiento necesario para incrementar los niveles de producción. Solo para poner un ejemplo, en arroz,
nuestro promedio aquí en la zona arrocera es de 50, 60 sacas de arroz, cuando en Colombia o en Perú hablan de 90, 100 sacas, casi el doble. ¿Y qué decir de México, qué decir de Estados Unidos, donde tienen 100 y 120 sacas? En maíz estamos hablando ya que en México están sacando 300 quintales por hectárea. Colombia anda por los 250 y Ecuador en el mejor de los casos 180, 200 los mejores productores, ¿no? Es decir, ese es un problema que tenemos acá por la falta de investigación. Es por eso que a estos gobiernos que nos están al frente y sobre todo los ministros de Agricultura que deben tener una política agropecuaria que esté orientada hacia la investigación, a fomentar la investigación en nuestro país para tener mejores productos, para poder competir realmente con nuestros vecinos, con Colombia, con Perú, con Chile, y todos esos aspectos entonces son importantísimos para poder obtener un producto de buena calidad y que pueda competir realmente con otros países, eh, en tanto para el ingreso de la Comunidad Económica Europea, para los países asiáticos o para el mismo Estados Unidos, ¿no? Donde sabemos que hay ventanas, por ejemplo, donde el mango o la guanábana o la pitahaya de Ecuador es muy apetecida, pero cuando es apetecida y se hace mucha demanda de Ecuador, cuando los otros países que también producen mango o pitahaya han terminado sus cosechas, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esa oportunidad, inclusive pues tú que estás allá a Wellington y que pudieras hacer contactos justamente para que en poder competir en igualdad de condiciones con todos estos países que producen lo mismo que nosotros. Pero si nuestro producto es de mejor calidad, si nuestro producto es un producto que tiene un plus por ser un producto orgánico, y por una mejor presentación, que es lo que hace falta a nuestra materia prima, entonces ahí sí podríamos estar en condiciones de poder sacar adelante nuestra agricultura, sobre todo los agricultores pequeños, ¿no? Y bueno, también tenemos como alternativa ahora otros cultivos y salir ya de los cultivos tradicionales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el cultivo de vainilla, que es un cultivo muy productivo, un cultivo de alto rendimiento y que debe de incentivarse ese cultivo en los agricultores pequeños, sobre todo porque con una sola hectárea de vainilla tú tienes una rentabilidad de $300,000, lo cual no tienes en ningún otro cultivo. Claro que la inversión inicial es fuerte también, pero nosotros como Universidad Católica estamos promocionando ya este cultivo en áreas pequeñas, es decir, si en un cultivo de una hectárea se usan 15.000 plantas y cada planta vale $5, estamos hablando de $75,000 solo en plantas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos incentivando para que los agricultores compren de 100, 200 plantas. Y después de 6 meses, esas 200 plantas le pueden sacar y hacerlas reproducir en dos plantitas. Es decir, si después de 6 meses vamos a tener 600 plantas y después de 6 meses más, multiplica por tres, son dos que se sacan de cada planta y más la que tenemos, son tres, son 1.800 plantas y así hasta completar en los 2 años las 15.000 plantas. ¿Y cuánto invirtió? Solo en las 200 plantas iniciales. Y ese es un producto de, de alta comercialización y que tiene una demanda, pero a nivel mundial, la demanda es de 100.000 toneladas y solo se producen 10.000 toneladas a nivel mundial. Las otras 90.000 toneladas de vainilla, ya todos conocemos de dónde proceden, ¿no? Son artificiales, un derivado del petróleo que le ponen a un químico para que le dé el sabor de la vainilla, y eso es lo que hemos venido consumiendo por estos últimos 30 años. Entonces ya por eso que los países europeos y los asiáticos no quieren saber nada de esa vainilla artificial, porque es cancerígena. Entonces, esa es una alternativa también para que nosotros como Fiastec incentivemos también el cultivo de este producto, ¿no? Pero ahí hay dos preguntas, ¿no es cierto? En lo que me Claro. estabas hablando del aprovechamiento del campo.
La primera, ¿no es cierto? Fui invitado a ser parte de un programa de televisión en el oriente ecuatoriano y leía todo sobre lo que es la deforestación, ¿no? Allá, lo que llaman la Amazonía, porque el oriente para ellos no existe, existe es la Amazonía. Y también la costa y la sierra de nuestro país. Y miraba estadísticas de Colombia, México y Estados Unidos. Y la mayor parte del campo se ha deforestado por ocupar espacio para el ganado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? De las estadísticas que yo vi, y tú me puedes corregir, están entre 2 a 20 cabezas por hectárea, ¿no? En Colombia ya están en 50 cabezas por hectárea para uso físico, ¿no? Para estos animales. Y en México y Estados Unidos ya son 100 cabezas por hectárea. Entonces, si hay una dificultad tremenda ahí, ¿no? Y la otra parte de lo que tú decías de los siembres de vainilla, y volviendo de nuevo a este tema, que lo que, según los expertos y las preguntas que he hecho, me dicen, Wellington, nosotros todavía sembramos con el almanaque allá en el Ecuador. O sea, no tenemos casi mucha tecnología. Máximo, los agricultores llegan a 3.0 y eso aruñándose llegan a 3.0. O sea, que cuando tú estás hablando de fuentes hídricas del subsuelo, para ellos todavía lo queda como un mito. En realidad existen o no existen, cuando en este momento todas las fuentes hídricas del subsuelo ya están en un plano, ¿no? Entonces es Claro. cuestión de utilizar ya data, big data, información en la nube y un científico que trabaje en esa parte para, como tú dices, vender en el extranjero en el tiempo que no hay esa sobreproducción de otros lugares, ¿no? Como lo pasa en el Ecuador. Cuando tú cosechas papas, todo el mundo cosecha papas, hay un excedente de papas, entonces por ende los precios son bajos. Si siembras maíz, pues a lo menos en Manabí y el tiempo del maíz no les pagan lo que vale. Siembran arroz otra vez y estoy conversando que la gente en el oriente puede hacer hasta 3 siembras de arroz por la cantidad de agua que hay en el subsuelo. Entonces, ¿dónde están las estrategias por parte, en primer lugar, de los pequeños y medianos empresarios para educarse y en segundo lugar, de la academia y quienes son responsables a través del gobierno para educarles a estas personas? Porque si hablamos del Producto Interno Bruto y queremos tener más ingresos, creo que ahí estamos quedando, o sea, más con lo bruto que con lo interno bruto, ¿no? Porque algo no tiene ahí una relación que yo no la puedo todavía como asimilar. Y como tú me dices, tú estás acá en Estados Unidos y uno lo que busca es información. Y en esa parte yo no entiendo cómo funciona eso si sabemos las desventajas que tenemos, Ángel. Mira, sí, realmente tú has tocado un punto que es importantísimo, ¿no? La transferencia de tecnología. Mira, ese es un tema que lamentablemente en un gobierno ya de hace como unos 20 años atrás existían en el Ministerio de Agricultura ah, unos organismos que eran programas de arroz, programas de soya, programas de banano, programas de café, inclusive habían programas también para los cultivos de la sierra, donde habían técnicos del ministerio donde se dedicaban justamente a darle la asistencia técnica a los agricultores, sobre todo a los agricultores pequeños y medianos. Lamentablemente, este señor que fue presidente de ese entonces, de 20 años atrás, se le ocurrió que ese era un gasto inútil, porque muchos técnicos salían a pasear en los carros les daban del ministerio, les daban otro uso, pero no era la solución abolir los programas, sino ver formas de control, ¿no? Y lamentablemente ocurrió eso y cerraron todos esos programas. En realidad que la transferencia de tecnología, nosotros como universidad, y los programas de vinculación que tenemos, lamentablemente no tenemos el capital necesario, ¿no? Ni económico ni el capital humano para poder transferir todos los conocimientos que se adquieren en base a las investigaciones que hacemos como universidad en las tesis de grado, en los proyectos de investigación. Eso hace que seamos deficitarios en eso. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Justamente buscar y asociarse como se está haciendo ahora, por ejemplo, este gobierno que está buscando mucho lo que son ah, las prefecturas de las provincias, ¿no? Para con ello, a través de ello, de hecho, nosotros hicimos ya un trabajo con la prefectura del Guaya y estamos a punto de firmar un convenio con la prefectura de Los Ríos
para darle capacitación a los agricultores pequeños, sobre todo, ¿no? Agricultores pequeños que no tienen la tecnología, ¿sí? La agricultura de precisión, ya ni siquiera, muchos agricultores ya son agricultura de precisión punto 4 y ya estamos llegando a la punto 5 en otros países, ¿no? Donde que están más adelantados, donde el uso de esta tecnología de la agricultura de precisión a través de satélites, a través de sensores, que nos dicen qué cantidad de agua tiene, qué cantidad de elementos minerales tiene el suelo. Es decir, la nutrición mineral de las plantas está ya determinada por unos sensores y ya resulta obsoleto. Yo recuerdo que cuando tú querías saber el estado nutricional de un suelo, lo primero que hacías era mandar a hacer un análisis de suelo. Entonces ya eso con los sensores estos de la agricultura de precisión, ya te determinan exactamente cuáles son los niveles que tienes en el suelo y obviamente si tienes la información precisa de qué cantidad de nitrógeno, fósforo o potasio necesita el cultivo para tener buenos rendimientos, ya no necesitas esperar a hacer un análisis de suelo, sino que necesitas saber la información que te da el radar, que te dan los sensores, y de esa manera tener pues buenos rendimientos. Entonces, Veía ¿qué? tractores de Ángel, veía tractores que tienen esos sensores, o sea, que en lo que van trabajando el campo, ellos ya van sacando ahí mismo las muestras y son estos sensores que están mandando ya la información. O sea, que es como dicen, el llanto sobre el difunto, ¿no? Mientras el tractor va caminando, va levantando todas estas muestras para ya pasar la información, porque automáticamente también van a saber qué cantidad de abonos necesitan, ¿no? Para que sea un terreno Exactamente, inclusive, completamente y parejo ajá. la siembra y parejo la cosecha. Sí, sí, acá hace un mes y medio tuvimos la oportunidad de visitar un productor en la península que tenía, pues, él sembraba maíz, sembraba como 200 hectáreas de maíz, pero todo era computarizado. Hasta el tractor tenía sensor remoto que nadie lo manejaba, solo manejaba por la computadora el tractor. Impresionante realmente. Y fuimos con los alumnos y realmente ellos vieron y se dieron cuenta de cómo va avanzando la tecnología, ¿no? Yo era la primera vez que veía un tractor de esos, ¿no? Que se manejan a través de una computadora, como manejar un dron o manejar un, Sí, tienen a través de un sistema satelital que le sí, está sistema enviando satelital. la señal para Inclusive que pueda. la nivelación del suelo también, ahora todo se lo hace vía satélite. Es impresionante la ayuda que da la agricultura de precisión, ¿no? Entonces, hacia allá es donde tenemos que orientar nuestra agricultura para poder sacar adelante nuestro país. Salvador, oyendo todo esto, ¿no? Y que estamos viendo que no avanzamos, como dice Ángel, ¿no? Si estamos hablando de los países del este de Europa, ellos están 6.0. Imagínate Ucrania y eso que está con sus problemas y Rusia, ellos en 3 meses producen lo que Ecuador pudiera producir en 2 años solamente en cebada y trigo, porque todo lo tienen automatizado. Pero, ¿cómo numéricamente, tú que estás en esta parte, cómo explicamos lo que hemos hablado también en los seminarios, ¿no es cierto? Lo que es una reinversión del capital o de la ganancia. ¿Cómo explicamos eso en el Ecuador? Porque también es otra parte donde que se te presenta cualquier otra cosa y nos olvidamos de que lo que te va a producir es donde que tú tienes que invertir. ¿Cómo funciona eso en la pequeña y mediana empresaria? Los grandes empresarios pues tienen una asesoría donde que ellos ya entienden perfectamente cómo funciona el capital y los números, pero los pequeños y medianos empresarios pensando en que van a exportar, pensando en que quieren posesionar su producto, pero cómo tienen que reinvertir para lograr esos objetivos. Realmente, como decía el doctor Llerena, sí es un tema bastante complejo, que lleva su tiempo el poder, digamos, pasarlo de la teoría a la realidad. Y quiero tomar como punto de inicio lo que comentaba respecto a la inversión en investigación, que es un tema estatal, diría yo, después de la seguridad, el más importante, porque los números han mostrado, ¿no? Los países, digamos, súper desarrollados que encabezan la producción mundial de manufactura, de ingenierías, etcétera, sí, han demostrado que su éxito está justamente en la implementación de todos estos nuevos procesos. Y la implementación de todos estos nuevos procesos, aplicaciones técnicas, ingeniería inversa, todo retroingeniería, etcétera, está basado en un conocimiento previo, como todo en el mundo, que es mediante la investigación científica, que entra justamente la parte
académica. Pero recordemos que siempre se habla de una trinidad, entre comillas, en este aspecto, que es el tema estatal, el tema académico y el tema del sector privado. Entonces, como comentaba Wellington, los medianos y grandes empresarios realmente ellos ya tienen la asesoría suficiente para saber cómo funciona el mercado y ellos entienden lo que significa ir acumulando capital para poder ir reinvirtiendo en activos y que esos activos luego se transfieran en liquidez y esa liquidez vayan directamente a su patrimonio y luego pues retengan utilidades o siga reinvirtiendo según ya pues el análisis financiero de cada empresa, ¿verdad? Pero lógicamente este tema es mucho más complejo de tratar cuando hablamos de pequeños y muy pequeños, pequeños y casi llegando a medianos empresarios, porque realmente ese desconocimiento, por decirlo así, pasa factura, pasa factura. Pero ¿cómo se puede contrarrestar eso? ¿O cómo se debería? ¿O qué se puede hacer? Porque hay varias alternativas. Una es lo que hemos venido conversando con el ejemplo anterior, que la academia se involucre lo más posible, porque una de las cosas que, digamos, obstaculizan el traspaso de ese conocimiento a los pequeños empresarios es el financiamiento, que también hemos tratado muchas de las veces. Hemos hablado con varias personas, emprendedores políticos que nos han corroborado esta información. Y bueno, la evidencia empírica también así lo demuestra, ¿no? No hay que hacer un análisis tan amplio para darse en cuenta que es así. ¿Por qué? Porque muchas personas, debido a su score burocrediticio, no pueden acceder al sistema financiero nacional o mucho menos internacional para poder, pues, aglomerar recursos y tratar de invertirlos. Y si logran hacerlo, viene el problema de cual trataba Wellington, de que, ok, parte invierto en los recursos que voy a necesitar y la otra parte invierto en gastos personales, lo cual ahí sí está mal. ¿Por qué? Porque justamente se da este problema de que se, entre comillas, he utilizado una palabra un poquito de jerga, se sangra el negocio. Con esto que quiero decir, pues que se le está quitando la liquidez y la posibilidad de reinvestir los capitales. Y muchas de las veces, digamos, hay errores conceptuales que tal vez la mayoría de profesionales, cuando asesoran o algo por el estilo, no dan de conocer a las personas. Por ejemplo, hay el indicador más simple que es la tasa interna de retorno para evaluar un proyecto. Es, digamos, el nivel más básico de evaluación financiera. Pero muchas veces dice, ok, señor, su TIR evalúa un proyecto, va a ser del 20% anual. Entonces la gente ve, analiza y dice, bueno, el banco me paga el 8%, este negocio me va a dar el 20%, significa que va a ganar un 12% más, correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? Conceptualmente y en la realidad matemática, que es que la TIR, hay la parte medular de la TIR, ¿cuál es? Que le da el 20% anual de retorno siempre y cuando se asuma que los flujos se reinvierten en la misma periodicidad y la misma cantidad que los flujos iniciales. ¿Y quiero decir con eso? Que le da el 20% el negocio, porque es, ojo, cuando uno evalúa un negocio de 5, 10, 15 años, le da el 20%. No significa que en esos 5, 10, 15 años es el 20% total, ahí no sería negocio, sino es una rentabilidad teórica anualizada. Es decir, que si en el año uno gano esto, eso les invierto al año 2 como interés compuesto. Lo que gano en el año 2 les invierto al año 3 y así periódicamente hasta el final del proyecto mi rentabilidad promedio estándar anual va a ser del 20%, pero manteniendo la regla de qué? De que yo no saco el dinero y simplemente ¿qué hago? Lo sigo reinvirtiendo para poder ir creciendo y así como dice Wellington, pues adquiero tecnología, que es lo que hoy en día nos alimenta. Entonces, ahí radica el problema, ahí radica el problema. Muchas de las veces que se suele hacer cuando uno hace un proyecto es que uno tiene que tener personal administrativo, ¿no? Entonces, si uno quiere, digamos, dice, bueno, es que necesito algo con que subsistir, yo pongo el negocio no porque me esté sobrando el dinero, sino porque quiero crear una fuente de ingresos, porque no tengo empleo, etcétera. Entonces, yo defino un empleo, cosa que el análisis de la TIR ya esté considerado ese egreso mensual que yo voy a tener como trabajador, que puedo ser gerente, propietario, supervisor de operaciones, etcétera. Entonces, yo ya me obligo a únicamente cobrar lo que me corresponde a mí como nómina, por factura, etcétera, y lo demás sí es invertir. Entonces, como digo, por ejemplo, esto que toco ahora es algo que yo lo he explicado ahorita de una forma tan simple, y creo que todos lo entendimos, cualquiera que lo ve lo entendió perfectamente, pero que muchas de las veces se brincan los procesos, se brincan estas explicaciones. Hay una parte de Salvador que, disculpa que te interrumpa, porque para este año, ¿no es cierto? Estamos trabajando en este proyecto que ya se lo presentó a la Universidad Católica de Ibarra, ¿no? Donde que el primer módulo o el primer seminario
se va a arrancar con educación financiera. Porque si no se comienza con esa parte, prácticamente el resto, por más que elaboremos el proyecto, por más que técnicas de mercado, por más que se le dé herramientas, pero si no hay la educación financiera como primera instancia, ¿no? Porque es como a un niño cuando le das el fiambre, ¿no? Si él no sabe administrar hasta el fin de semana, automáticamente va a haber algún problema cuando llegue el día jueves que está diciendo me falta plata, ¿no? Igual es un negocio. Si no sabe administrar, cuando llegue en el periodo que tú dices que a lo mejor la rentabilidad no debe de ser el 20% porque si calculas con reinversión, ¿no es cierto? Tiene que ir multiplicándose un poco más el ingreso de acuerdo a la visión que tengan de negocio. Entonces, estaría en lo correcto que la parte principal para cualquier pequeño y mediano empresario, aun cuando sea que vaya a Google, ¿no? Que vaya a YouTube y que se coja un pequeño tallercito o aprendizaje de lo que es educación financiera para entender bien el proceso de lo que es ser un pequeño o mediano empresario. ¿Estoy en lo correcto en esa parte? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eso es, digamos, los cimientos de un buen edificio, ¿no? Si no están bien hechos, no sirve de nada que se mande la mejor obra de esta vida porque a los pocos días o meses, semanas se va a venir abajo. Lo que sí hay que enfocarse en algo claro es que la educación financiera se divide en tres grandes grupos y eso también hay que diferenciarlo bastante bien porque muchas de las veces se confunden los criterios y también, digamos, de manera inconsciente se está uno autosaboteando. ¿Por qué? Porque vamos a la una línea que son las finanzas personales, o sea, educación financiera personal. El segundo gran grupo, finanzas comerciales, dedicado al tema de los micros, empresarios, pequeños empresarios, negocios populares, emprendedores, etcétera. Y tercero, las finanzas corporativas, que es, por poner el caso, lo que manejo yo ahora, que es tema ya de empresas grandes, de holdings, de multinacionales, de sociedades estratégicas, de empresas ya con años de recorrido, que ya tienen un mercado bastante consolidado, de ingresos mayores al millón de dólares anuales, etcétera. Entonces, saber diferenciar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros cuando, volviendo al tema de la academia, creamos unos formatos de estados financieros, dos formatos. Uno que era personal y otro que era de negocio. ¿Por qué? Porque las personas normalmente tienen uno, llevan una hoja de balance y en esa hoja de balance mezclan todo, mi vida personal con mi vida comercial. Y al final digo, bueno, gasto tanto, 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 salgo con $200 de beneficio, tanto ahorro, etcétera, que en primera instancia puede estar bien porque la gente dice, bueno, estoy llevando un control, entonces estoy cumpliendo con ser una persona responsable administrativamente hablando. Pero la realidad es que, como vuelvo y repito, cuando se mezclan estos conocimientos, aunque se tenga buena voluntad y la mejor de las intenciones, uno se está autosaboteando inconscientemente. Por eso nosotros diseñamos dos, como volviendo al ejemplo, uno que era personal, en que le decía, a ver, yo tengo estos ingresos de mi vida personal porque trabajo, doy asesoría, recibo dividendos, intereses, pensiones de Montepío, jubilación, bla, bla, bla. Tengo esto de patrimonio, tengo mi carro que es personal, tengo esto de efectivo en el banco, tengo joyas, tengo estos recursos, tengo eso de mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final tenía mi patrimonio, inversiones a largo plazo, tenía pólizas, fijados depósitos, inversiones en bolsa, inversiones en divisas, etcétera. Y paralelamente a ese, esa palabra es importante, paralelamente a ese, ¿sí? Es decir, al lado de ese, el comercial. ¿Por qué? Porque ahí uno va a ver el flujo realmente de qué de lo comercial saco para meter a lo personal y qué de lo personal estoy sacando yo cuando necesito financiamiento para meter a lo comercial. En- ¿Cuál es, digamos, la gran ventaja de esto? Yo puedo identificar patrones. Entonces yo digo, ok, en este mes que tengo deficiencia de mi salario, etcétera, voy a mandar 500 a mi negocio. Entonces yo sé que yo me estoy debiendo 500. Entonces, dar esa trazabilidad en las diferentes cuentas, y bueno, ya si alguien lo quiere pulir más y poner, digamos, partidas arancelarias, partidas contables, etcétera, lo puede hacer, pero al menos en el nivel, digamos, alto relieve básico, llevarlo de esa manera, como digo, no unificada, pero sí correlacionada, es lo correcto, para poder saber qué puedo hacer, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y el momento que me toca evaluar qué he hecho bien y qué he hecho mal y por qué lo he hecho así, ahí tengo los resultados. Perfecto. Bueno, hoy sí que nos hemos dado un poquito de gusto en este podcast. Regularmente es 30, 40 minutos, pero vamos casi a la hora. Así que para la despedida, Ángel, no sé qué nos podrías dejar como mensaje, ¿no? Sabiendo que tú eres un profesional en la academia, un decano.
allá en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, un ex candidato a premio Nobel, ¿no? Una persona realmente autorizada desde el punto de vista académico para dar un consejo a esos pequeños, medianos empresarios que tienen esa esperanza de que tal vez con su negocio van a salir adelante. ¿Qué nos pudieras dejar como mensaje para todos ellos? Bueno, realmente siempre nuestro mensaje va orientado a los agricultores que tengan oportunidades para capacitarse, para adquirir conocimiento y que obviamente la generación de los nuevos conocimientos solo lo da la investigación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los agricultores pequeños nuestros? Es lo que les falta a ellos asociarse, agremiarse y formar verdaderas cooperativas, verdaderas asociaciones, para así entre ellos tener fuerza. Miren, las comunas, por ejemplo, acá en la zona de la costa, las comunas que existen son las que mayormente tienen opciones a tener capacitaciones, pero las comunas son pocas, ¿no? Realmente. Eso es una de las cosas que siempre hemos dicho a los pequeños agricultores, que tienen que asociarse, que tienen que reunirse para poder exigir no solo la transferencia de tecnología, sino también la comercialización de sus productos. Si ellos tienen mayor volumen, ellos pueden exigir un mejor precio. Entonces, esa es otra falencia que tienen nuestros agricultores, sobre todo los agricultores pequeños. Entonces, el adquirir nuevos conocimientos, el asociarse y el estar siempre presto para poder utilizar nuevas tecnologías es la única forma que va a poder sacar adelante a nuestros agricultores. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos. Paso contigo también, Salvador, como 5 años en la Cámara de Comercio. Hemos recorrido costa, sierra y oriente. Hemos estado con pequeños, medianos empresarios y ahorita estás tú con los grandes empresarios, estás codeándote ahí con lo más grande que hay en el Ecuador, con todo tipo de estrategias de mercado, incluyendo la bolsa de valores. Entonces, ¿cuál sería el mensaje, no? Porque ya a tu nivel hay que decir, bueno, vamos a dar desde el pequeño hasta el grande, pero un mensaje general, ¿no? Y sabiendo de las condiciones en las que está nuestro país sin entrar mucho en el tema político. Sí, realmente el tema político yo creería que para estos temas sí se debe excluir, ¿no? Porque si bien digamos la economía de un país está vinculado netamente al tema político, depende de la política justamente económica monetaria del gobierno en curso para ver los resultados, pero fuera de ello, yendo solamente digamos a la microeconomía, hago hincapié en eso. Es muy importante el tema del conocimiento, pero no del conocimiento teórico, que es lo que en los seminarios que hemos dado, como bien decía Wellington, con personas de todo tipo de partes geográficas del Ecuador, estatus social, nivel de conocimiento, yo siempre les decía, no el conocimiento teórico, que si yo quiero saber, porque me da satisfacción el hecho de saber que tengo un conocimiento elevado, está bien. Pero si yo pienso que con eso ya lo puedo transformar en recursos monetarios o monetizar ese conocimiento, muchas de las veces no es así. Tiene que ser un conocimiento que sea totalmente aplicable. Yo me acuerdo, para cerrar con esto, en un último seminario que tuve, que di acá, en Cuenca, y me comentaban de cómo es esto, o sea, cómo yo traspaso el conocimiento teórico a lo aplicable. Porque muchos dicen, ok, me dices que haga esto, pero ¿cómo paso realmente a la realidad, a lo físico, a mi día a día? ¿Cómo lo hago? Entonces yo lo explicaba como una nube, no sé, una nube grande, y decía, miren, esto es el nivel de conocimiento de mí. Es una nube grande, puede que una persona sea un nivel medio, más grande que la mía, depende de cada persona, y cada partecita de esa nube tiene un conocimiento. Yo sé mucho de administración de empresas, pero sé poquísimo de cocina y también sé poquísimo de ingeniería automotriz y sé muy poco de albañilería y tal vez sé nivel medio de física, nivel medio básico de química. Y así cada parte de mi cerebro tiene un nivel de cierto conocimiento de cada tipo. Yo no tengo que saber todo eso y querer entender todo eso y aplicarlo en la realidad, porque nunca en la vida voy a terminar de entender todo el conocimiento que existe en el mundo. Es que a mí lo único que me sirve es que de esa nube, para este problema puntual que tengo, hay 40.000 libros de administración de empresas. Ok, de esos 40.000 libros, ¿qué me sirve a mí y cómo yo lo adapto a mi problema empresarial? De esa nube que tengo, cojo un pedacito, ¿qué es lo que me sirve? Y eso lo aplico. Porque como hay un dicho que dice, en este mundo de la misión de empresas y los negocios, aquí el que gana no es el que tiene la razón, es el que hace dinero y es la realidad del día a día.
Entonces, eso sería mi punto de conclusión, si tener el conocimiento para aplicarlo lo más consciente posible, o sea, saber, ser consciente de que yo necesito tener un nivel cognitivo de conocimiento el cual me permita tener decisiones. Y obviamente, tal vez muchos dicen, bueno, es que estoy en mis años o no tengo el tiempo, etcétera, y es algo que también hablábamos en los seminarios, que muchas personas tienen un recelo, un poco tal vez de temor, o a veces nos gana la contraambición de querer invertir un poquito más en asesoría, porque dice, bueno, ¿para qué voy a gastarme 100, 200, $1000 en asesoría si yo mismo puedo hacerlo? Pero justamente la gente no lo ve desde el punto de vista de ahorro. ¿Por qué? Porque si yo lo hago queriendo hacerlo a la suerte, al azar, y meto $10,000, y por esa, al azar esa moneda, a ver si me va bien o me va mal, pierdo los 10,000, me quedé sin 10,000. ¿Qué es diferente a qué? De que tengo 10,000, me gasto 500 en una asesoría, y esa asesoría previamente me informa de que el proyecto no es viable, y solamente gasté 500 y me ahorré 9,500. El panorama es totalmente diferente. Entonces, es lo que les puedo comentar. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Wellington. Un fuerte saludo, Angelito. Esperemos vernos prontamente. De igual forma para Carla. Muchas gracias y ya estaremos en contacto en medida de lo posible. Ok, buenas Muchas noches a gracias, muchas todos. Bien. buenas noches. Sí, con decirles que el doctor Mariano Montaño pidió excusas por tener otro compromiso y mañana tenemos un experto en seguridad. Mañana noche, 8 de la noche, estaremos con un experto en seguridad conversando acá, justamente en la Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana 2020. Pásenla bien. Ok. Gracias. Cuídense. Gracias, Carla.